Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean cordialmente bienvenidos a este podcast dedicado a los conservadores, pero también a todos aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación, que como ya lo hemos visto, están muy alineados a la izquierda. Déjeme ver, el calendario marca 12 de agosto de este 2025. Tenemos bastante información que compartirles para esta jornada, tanto en el ámbito doméstico. Creo que la política estadounidense es bastante lo que hay que hablar, temas diversos, pero quiero empezar con este tema que ya les decía el pasado lunes, ¿no? Que trata de la amenaza de parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, por destituir a todos aquellos demócratas que decidieron simplemente huir del estado para evitar una votación que permita la redistribución de escaños y que también va a cambiar, por supuesto, va a cambiar el panorama o el eje político de ese estado y también podría cambiar el panorama político de los Estados Unidos, hablando del Congreso Federal. Pues resulta que, según este informe que acabamos de recibir, pues indica que ya la Corte Suprema de Texas ha establecido un calendario. Quiere decir que la solicitud que hizo el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha sido aceptada por la Corte Suprema de Texas. Quiere decir que en ese estado, en cuanto a lo que significa ser la máxima instancia en ese tribunal, pues ya han establecido un calendario acelerado. Incluso esto ya tiene fecha, el 4 de septiembre. Para algunos, 4 de septiembre puede estar muy lejos. Sin embargo, ya han pasado 12 días del mes de agosto, lo que quiere decir que nos queda mucho menos de un mes. Menos, yo diría, un poquito más de 3 semanas tal vez. Y lo que ha dicho el gobernador Abbott es interesante. Dice, se acercan las consecuencias para los demócratas de Texas que huyen de sus funciones y pasan el verano en California e Illinois. Según el calendario acelerado, el gobernador debe presentar su escrito antes del 20 de agosto, los demandados deben presentar su escrito de respuesta antes del 29 de agosto y el gobernador tiene hasta el 4 de septiembre para presentar una réplica de ser necesario. Para los fines que se está buscando en cuanto a esta ley de redistribución de escaños, que está también contemplada, apoyada por el presidente Donald Trump, estaría con el objetivo de ver cómo se puede lograr una mayoría en las elecciones de medio término que son tan pronto como el 2026, el próximo año que viene. Por eso es que están ajustando tuercas y creo que aquí es importante que nosotros vayamos viendo, y como les decía la anterior semana, esto no tiene solo que ver con Texas. Hemos visto que ya la maquinaria demócrata, igual que republicana, está viendo cómo pueden aprovechar esto que va avanzando en el estado de Texas y que seguramente va a tener precedente. ¿Qué quiere decir precedente? Que incluso puede sentar jurisprudencia. Tenemos una Corte de Texas, una Corte Suprema de Texas, que es de tendencia conservadora. En este sentido, han acelerado o están apoyando esta petición por parte del gobernador. Y tenemos un fiscal, el señor Paxton, que también es republicano. En este punto entiendo que lo que va a conseguir, porque lo van a hacer el estado de Texas, es asegurar un escaño y ver cómo también esta redistribución pueda permitir que esos escaños sean favorables para los republicanos. Pero ojo, en toda ley siempre hay dos caras de la moneda. Tenemos estados tan liberales y que tienen secuestrado hace mucho tiempo a la gente o a la política. Por ejemplo, el estado de California. Tienen tanta cantidad de gente que
pues ellos tienen mucha representación. Pero hay datos curiosos que también, si usted revisa las interpelaciones que se hacen en el Congreso, en trabajos de investigación, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, hay gente que ha dicho expresamente que muchos de esos escaños son a raíz de la cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en ese lugar. Que si bien es cierto, porque hay que hablar de forma objetiva, nosotros no vamos a decir que somos imparciales, pero sí por lo menos hay que ser objetivos. El tema parte porque muchos alegan que en el sentido de que muchos inmigrantes indocumentados sin tener papeles igual pagan impuestos, entonces este pago de impuestos debería tener una representación y podrían estar en lo correcto o no. Y es más, ellos argumentan, la izquierda más radical, que los Estados Unidos llega a un punto de independencia precisamente por el taxation without representation, el pagar impuestos y no tener representación ante la corona británica. Pero yendo a los puntos en los cuales en este programa se habla constantemente, las circunstancias que hoy vive el país, además de una constitución, no aplican. Primero, porque se supone que las normativas, las leyes han sido elaboradas para el ciudadano estadounidense, para el que vive acá. Aquí no estamos tomando en cuenta derechos humanos y lo que entiendo utiliza la izquierda en cuanto a brindarle el Estado de Derecho, por ejemplo, aún siendo indocumentado. No, estamos hablando de una representación y su representatividad a través de los congresos. Puede ser estatal igual que federal. En este sentido, muchas de estas normativas de representatividad en la cantidad de inmigrantes que hay, pues no necesariamente están siendo para poder legislar a favor de los ciudadanos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No necesariamente hay que dejarse convencer con esta idea de la empatía, de la humanidad o de ser buenitos y estar siguiendo esta corriente progresista o de la internacional socialista a favor de las políticas migratorias de fronteras abiertas que han llevado adelante durante 4 años en la administración Biden. Nosotros tenemos que ponernos a pensar que han entrado más de 10 millones de inmigrantes indocumentados en los 4 años. A esto hay un estudio del MIT que indica que por lo menos hasta el 2019-2020 del estudio, se tenían alrededor de 13 a 16 millones de inmigrantes indocumentados que ya estaban en el país, lo que nos hace pensar que por lo menos hay 20 millones de inmigrantes indocumentados. Si hay 20 millones de inmigrantes indocumentados, a ciencia cierta no sabemos si los 20 pagan impuestos o no. Sí, porque muchos de ellos no tienen ITIN, no están acostumbrados o no tienen la cultura de pagar impuestos o una cultura impositiva, porque no lo han hecho en sus países, no lo van a hacer tampoco acá, y ni siquiera acuden de alguna manera a tratar de tener un número de seguridad social. Gente que simplemente vino a trabajar, está unos meses acá, yo conozco muchos casos, sobre todo gente de México, que le es normal llegar aquí para marzo, abril, cuando ya se está yendo el invierno, para otra vez, después de trabajar los siguientes meses, otra vez retornar a su país de origen entre octubre y noviembre. Algunos netamente para diciembre, pero ya el frío no les gusta a muchos de ellos y una vez que termina la pizca o termina el trabajo, entonces regresan para México. Y seguramente hay algunos que optarán por lo mismo si tienen o no la facilidad de poder cruzar por la frontera. Sin embargo, estos no sabemos si realmente pagan o no impuestos. Y esto también es un problema en el cual se enfrentan los políticos, sobre todo de los estados fronterizos. Cuando el presidente Joe Biden había comenzado toda esta maraña importada del Foro Económico Mundial y de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030 y las políticas migratorias de fronteras abiertas, ya los estados fronterizos como el de Texas, para el 2020, 2021, más bien 2022, ya había hecho saber al gobierno de Biden que estaban al límite de sus recursos o que ya habían sobrepasado sus recursos económicos que deberían estar destinados para los ciudadanos del estado de Texas. No se estaba llevando ese dinero para ahí. ¿Por qué? Porque se estaba destinando para tratar de contrarrestar la inmigración indocumentada, porque no llegaban de a 100. Estaban llegando de a miles por día. Y en vez de que el gobierno federal
envíe a los encargados, ya puede ser la patrulla fronteriza, igual que la Guardia Nacional, a cuidar nuestra frontera, lo que hizo es más bien cambiar las funciones de aquellos que tendrían que haber estado controlando y hacer una revisión o no permitir el paso de tanto inmigrante a quien no se ha revisado sus antecedentes. En este sentido, los estados fronterizos, como el de Texas, le decía, pues han estado sin dinero. Y aquellos recursos que, por ejemplo, si existe un accidente y tendrían que haber estado atendiendo las ambulancias o los servicios médicos a los ciudadanos tejanos, pues no. Han estado brindando todo este servicio y todo este dinero para la gente de la inmigración indocumentada. La parte de la salud fue bastante crítica. Hay mucha gente que llegó con tuberculosis, llegaron con enfermedades que incluso aquí en los Estados Unidos hace mucho ya se había declarado erradicada. Y a esto hay que sumarle que hay niños abandonados, se habla de más de 350,000 que han pasado la frontera. De esos 250,000 no se sabe el paradero. Se lo vengo diciendo hace mucho tiempo a través de los podcasts, primero de Entre Líneas y ahora de Conserva la Voz, para que la gente tenga una idea de cuán grave es el problema fronterizo. Entonces, ya en el tema al que nos compete, el que estamos hablando, el cual se quiere llevar adelante en la redistribución de escaños, pues nos da una idea también del por qué existe la preocupación en Texas. Se supone que si se mantiene tal y como está la normativa, los estados, como por ejemplo el de Texas, que han recibido por ser un estado fronterizo con México, han recibido una cantidad ingente, inmensurable, diría yo, de inmigrantes, los cuales ya están viviendo ahí. El censo también, por eso es que el presidente Donald Trump ha solicitado de que el censo se trabaje para la siguiente gestión, donde ya no se contabilice a los inmigrantes indocumentados. Por eso que también se lleva adelante una deportación masiva o un programa donde todas las agencias de la ley están participando para poder simplemente ver cómo pueden contener y revertir todo esto que han hecho. Solamente para una idea general, ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, hay un proyecto macabro, el cual se ha difundido a través de los distintos medios de derecha o conservadores, donde se indica que este proyecto macabro, no necesariamente del Partido Demócrata, sino más bien de la Internacional Socialista, lo que busca o lo que ha buscado durante los últimos años es inundar Estados Unidos con inmigrantes indocumentados. Y no solamente en los Estados Unidos, este es un proyecto global, este es un proyecto de la agenda globalista, donde Occidente, y entiéndase por Occidente, de Europa y Estados Unidos, tendrían que recibir al menos 1,000 millones de inmigrantes indocumentados antes del 2030. Y si usted dirá, pues es una teoría de conspiración, eso es algo que usted se está inventando, Freddy. No me lo estoy inventando. Este es un video público, una declaración pública que usted lo puede encontrar en el Foro Económico Mundial, en sus 8 predicciones, que ellos ya hablan de cómo Occidente recibirá al menos 1,000 millones de inmigrantes. Ahora, uno podría creer que por todo lado hubo crisis, guerras, terremotos, pero no fue así. Muchos de los inmigrantes que han llegado, tanto a Europa como a los Estados Unidos, fueron inmigrantes económicos. Gente que no ha encontrado oportunidades económicas, laborales en su país y por ello salieron en busca de una mejor vida. Se supone que de otra manera tú podrías acceder a un asilo siempre y cuando demuestres que tu vida estaba corriendo en peligro, ya sea porque eres un preso perseguido, fuiste un preso o perseguido político. Puede que igual los cárteles de la droga, las guerrillas en Sudamérica o las pandillas, las maras en Centroamérica, pues tal vez estaban yendo detrás tuyo y tendrías que justificar de todos modos para que ese asilo se te sea dado. Pero ¿cuántos casos usted cree? ¿Usted creería que se habla de 10 millones de casos de asilo? Pues la realidad no. Sin embargo, como Estados Unidos es firmante de estas políticas internacionales migratorias, pues entonces han permitido que a diestra y siniestra ingresen al país. ¿Cuál es el propósito de esta internacional socialista? Al permitir una gran cantidad de inmigrantes, lo que quieren es crear una disrupción social, un choque cultural. Primero,
Segundo, muchas de estas poblaciones, las cuales han arribado a los Estados Unidos, vienen de países que ya han vivido en socialismo. Lamentablemente, por estadística, incluso, por ejemplo, la gente de Cuba, es increíble creer que en un estado como el de la Florida existan cubanos que después de haber vivido el comunismo, que todavía azota su país, todavía hay gente cubana que vota por demócratas, que vota por socialismo. Y ni hablar de los venezolanos, que también son personas que están huyendo del socialismo del siglo XXI, tienen más de 20 años en el poder, es una dictadura. Sin embargo, muchos venezolanos vienen y votan demócrata, que es sinónimo hoy de socialismo. Entonces, en este sentido, la Internacional Socialista dice, bueno, tenemos a una gran cantidad de inmigrantes que, por estadística, una vez que se registran o están listos para votar, más del 60% de la comunidad hispana vota demócrata. Si se permite una fuerza grande de inmigrantes indocumentados que esté ya viviendo en el país, entonces los politiqueros de izquierda, los demócratas, van a presionar para cambiar la ley migratoria y darles un camino a la ciudadanía. Si las pasadas elecciones, todavía Estados Unidos tenía este peso y contrapeso y lo que permitía también esta gobernanza o igual el que exista alternancia de poder, ya eso en un futuro, si se lograra concretar este macabro y perverso plan de la Internacional Socialista, estaríamos hablando de que ya no existiría alternancia política. Porque si usted revisa, por ejemplo, las votaciones, las últimas 3 votaciones, como muchos estados son péndulo, que algunas elecciones cambian, ya sea por 10, 6,000, 5,000 votos, 10,000, vamos a ir poniendo esos números. Ahora imagínese que han entrado 10 millones, dicen otros 14, pero supongamos que son 10 millones de personas, y que coincidencialmente fueron llevadas a estados péndulo, que ahora están recibiendo todavía cupones de comida, que se han vivido más de 4 años en hoteles pagados con el dinero de los contribuyentes. No solamente comida, transporte y todo esto, pues cortesía no del Partido Demócrata, sino de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos en los Estados Unidos. Ahora, esta gente que se acostumbró al socialismo en sus países, comunismo, socialismo, como quiera mejor llamarlo, progresismo igual, vienen y como van a recibir y están acostumbrándose a recibir las dádivas del gobierno, otra vez, no es que sea cortesía de un gobierno de turno, no, es dinero de los contribuyentes duramente ganado. Esta gente se acostumbra a vivir del gobierno. Y ojo, el mismo Marco Rubio ha hablado mucho sobre la comunidad cubana, sobre cómo se aprovechan del sistema. Se supone que vienen perseguidos por la dictadura castrista, llegan acá, viven solo de los food stamps, muchos ni siquiera quieren trabajar. Sin embargo, hacen un poquito de dinero que les llega de la seguridad social y con ello ellos otra vez vuelven hacia Cuba. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, ya seguramente nos lo explicarán en algún momento nuestra hermosa comunidad cubana. Sin embargo, lo que les decía, este proyecto macabro de la Internacional Socialista nos podría llevar a que exista un partido único. Porque han sido puestos o han sido llevados, han sido transportados a estos estados péndulo. Si antes la diferencia de 10,000, 5,000, 6,000 votos realmente pesaba en ciertas comunidades, hoy eso se va a prácticamente diluir, ya eso no va a existir. Porque se han encargado precisamente de acomodar a mucha esta gente que vive todavía del gobierno, que recibe las subvenciones del gobierno y que no va a dejar de recibirlo, porque hay gente que simplemente no ha venido a trabajar, ha venido a ver cómo le puede succionar algo al gobierno, como lo hicieron en sus países. Entonces, entiendo que la política, que para muchos es muy dolorosa, la que está implementando el gobierno del presidente Donald Trump en las deportaciones masivas, en la separación de familias y todo esto que se presenta a diario, debemos nosotros analizarlo fríamente. No estoy diciéndole a usted, amigo oyente, que deje
su lado humano, mucho menos la caridad, la misericordia, si usted es un buen cristiano. No, tenemos que ver con una visión de país. Hemos visto a diario que se ha ido presentando informes, claro, no en la prensa progresista, que es aliada de esta agenda, pero si usted busca medios alternativos, usted va a encontrar que hay muchísimos delincuentes prontuariados, que no han dejado de cometer delitos aquí en los Estados Unidos. Me he cansado de repetirle muchos de los programas. Hay 2 informes que no salieron en esta gestión. No fue aquí en el 2025, no fue en la gestión del presidente Trump. Fueron 2 informes lapidantes que salen en octubre del año pasado durante la administración de Joe Biden. Uno de ellos dice del Departamento de Seguridad Nacional que son más de 600,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Sí, antecedentes penales. Y también hay otro informe del departamento de la oficina de ICE que indica que son más de 114,000. Póngase a pensar en esa cifra. Más de 114,000 inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes de homicidio. O sea, la muerte de por medio de una persona. Puede que sea un asesinato, puede que haya sido un homicidio en primer grado o en segundo grado. Por ejemplo, simplemente estaba manejando ebrio, no tenía licencia, tuvo un choque y mató a una persona. Sí, no necesariamente estamos hablando de que puede haber sido con premeditación, aunque lo hay, y hay muchos de esos casos. Estos son los informes que también deberíamos nosotros analizar cuando la prensa progresista nos habla de empatía, cuando toda esta izquierda progresista nos habla de ponernos en el lugar de las familias que están siendo separadas. Yo también siempre voy a apelar a que usted, así como en algún momento su corazón, sus convicciones y también sus valores le dicen que se ponga en el lugar de las familias que estarían siendo separadas, no se olvide que también hay familias de víctimas de estos inmigrantes indocumentados que han cometido delitos aquí en los Estados Unidos. No se olvide que si usted es una persona justa, así como usted va a tener empatía por quienes están siendo separados, también sería bueno que tenga empatía por todas aquellas familias que han sido víctimas, que han perdido un ser querido o que le han desgraciado la vida a menores de edad de sus familias. Vamos a irnos a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con WY, Silva con V TV. Solo en la red de Instagram me encuentran como Freddy Silva 80. El resto de las redes sociales como Freddy Silva TV, con mucho gusto. Pues la respondemos. Si usted quiere mandar un saludo o simplemente hacer una crítica sobre el programa o necesita una información que quiere que lo compartamos, con mucho gusto aquí lo hacemos. Hay un tema que quiero abordar muy de pasada y es la designación por parte del presidente Donald Trump, que ha dicho que eligió al doctor A.G. Anthony de la Heritage Foundation para servir como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales. Más allá del cargo al cual se le ha designado o se le ha nominado y la persona a quien va a ocupar ese lugar, a mí me llama poderosamente la atención este artículo por lo que el presidente Donald Trump dijo a través de sus redes sociales. Nosotros habíamos hecho un trabajo de investigación hablándole de quién era la persona que estaba ocupando este cargo. Recientemente ha sido sacada la doctora Erika McEntarfer, que fue nominada por Joe Biden. La declaración del presidente Trump es muy interesante, pero para prestarle mucha atención en el análisis. Él dice: me acaban de informar que las cifras de empleo de nuestro país están siendo elaboradas por una persona designada por Biden, la doctora Erika McEntarfer, comisionada de Estadísticas de Labores, quien falsificó las cifras antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala.
Esta es la misma Oficina de Estadísticas Laborales que exageró el crecimiento del empleo en marzo de 2024 en aproximadamente 818,000 empleos y de nuevo, justo antes de las elecciones presidenciales en 2024, en agosto y septiembre, dijo que eran 112,000 nuevos empleos. Estos fueron récords. Nadie puede estar tan equivocado. Necesitamos cifras de empleo precisas. He ordenado a mi equipo que despida a esta persona designada políticamente por Biden y que la despidan inmediatamente. Revisar solo esto, yo entiendo que los politiqueros harán lo que sea por mantener el poder. Y en este caso sabíamos que Joe Biden no gobernaba. Sí, creo que eso no es novedad para nadie. El tema pasa porque, para mí, desde este lado del periodismo, es que todo esto haya pasado y no tengamos periodistas de verdad comprometidos con el pueblo estadounidense que sean capaces de darle una mirada sobre lo que leen en cuanto a informes oficiales, entre comillas. Para mí esto es preocupante, porque nos han venido diciendo durante la campaña, es más, hemos visto una crisis económica, el 2022, el 2023, le digo, no me canso de mencionarle, que hemos alcanzado un récord histórico en más de 40 años. El haber llegado a una cifra de inflación del 9,1%. Sin embargo, teníamos una prensa progresista que nos decía que la economía de Estados Unidos era muy sólida y que estaba muy bien y que era muy robusta, que estaba muy estable. Y teníamos esta sinvergüenza Erika McEntire que nos venía diciendo que además de una buena economía, nuestros empleos constantemente iban creciendo. Sí. Y aquí encontramos ahora, gracias a que hay una nueva administración, y claro, uno puede pensar que esta es una revancha política o algo por el estilo. Sin embargo, las cifras son unas. O sea, es única. La matemática siempre te va a dar 2 más 2, 4. El político siempre te va a decir que 2 más 2 es 5. O tal vez 3. Pero nosotros, siendo objetivos, tenemos que exigir más de nuestra prensa. Más allá de lo que usted se sienta con la afinidad de ser un demócrata, de estar más alineado con las políticas buenitas, socialistas, ¿no? Usted también tiene que ser consciente de que no podemos avanzar en medio de mentiras. Ahora esta administración, al ser honesta, porque no quiere maquillar datos, ha mostrado el pasado, o a inicios más bien de este mes, que el crecimiento de los empleos pues no es alta. Y no lo es. Por mucho que el presidente ha estado haciendo lo posible con el tema de los aranceles y que parece que esto sí le va a funcionar porque dinero parece que sí va a fluir. Sin embargo, el tema de los empleos todavía no se está levantando. Pero por lo menos yo entiendo que ahí existe honestidad. ¿Para qué voy a yo creerme el cuento que me decían los demócratas de que teníamos una economía robusta? Cuando de buenas a primeras, entre el 2022 y 2023, una caja que usted podía encontrar de 60 huevos en Walmart, que no le costaba más de $9, como muy caro. Es más, yo creo que podíamos encontrar incluso entre $7, $8, pero digamos que $9. Esa misma caja de huevo logró costar hasta $30. Y en algunos lugares ni siquiera había para comprarlo. Y se supone que estábamos en una economía robusta. Hemos terminado pagando en estados como el de California por el galón de gasolina hasta más de $7 el galón. Y en un promedio del resto de la nación, casi llegando a los $5. $4.35, $4.60, pero digamos también con un promedio nacional $4.50. Pero los medios nos seguían insistiendo que estábamos en una buena economía. Cambiar no solamente es el paso que uno tiene que dar. En este sentido, si queremos una mejor nación, lo primero será reconocer los errores. Y tendríamos que hacerlo. ¿Partiendo por qué? Porque si nosotros caminamos en medio de mentiras, imagínense volver a elegir a esa administración Biden, sabiendo todo lo que hicieron, cómo dañaron el país y sobre todo, nos enseñaron a aceptar la mentira como tal y a no cuestionarla. Y lo peor es eso, que el pueblo estadounidense
parece que se está acostumbrando mucho a recibir todo esto que llaman informe oficial y ya no contrarrestar todo esto. Hay otro tema al cual quiero hacer referencia en este programa y tiene que ver con la administración Trump. Esto lo había leído ya la pasada semana, el pasado fin de semana más bien, en un artículo que, déjeme verlo por acá, Wall Street Journal. Wall Street Journal había sido el primero en anunciar que la administración Trump estaba considerando reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa. Pues resulta que ya ayer el presidente Trump ha confirmado que su administración de verdad está pensando en clasificar o reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa. Esta es la declaración que hizo el presidente. Dice, estamos considerando la reclasificación y tomaremos una decisión en las próximas, ahí se queda, diría que en las próximas semanas, y esperamos que sea la correcta. Es un tema muy complejo. El presidente ha emitido este comentario, dice el artículo, cuando se le preguntó si estaría enviando mensajes contradictorios al restarle importancia a la marihuana, mientras ofrece tomar medidas enérgicas contra el crimen, la violencia que se vive en la capital, Washington, D.C. He escuchado cosas muy buenas relacionadas con la medicina y cosas malas relacionadas con casi todo lo demás, menos con la medicina y ya saben, con el dolor y otras cosas, es lo que afirmó el presidente. A algunas personas les gusta, a otras les desagrada. Lo que a mí me pone de muy mal humor, pero sobre todo me hace un llamado a la reflexión, es que el presidente, así como en este estado, los republicanos decidieron apostar y apoyar, muchos de los republicanos, no todos en general, pero pues sí, con los demócratas apoyar el tema de la marihuana. Este es un tema con el que no puedo estar de acuerdo con el presidente Trump. Cuando se sometió a esta misma consulta aquí en el estado de la Florida, dije también públicamente no puedo estar de acuerdo con el Partido Republicano. El mensaje de quienes llevan adelante esto es que cuando hablamos de la marihuana medicinal, cómo les alivia, cómo les mejora y todo lo demás, y ya después el siguiente paso es la marihuana recreacional. ¿Cuál es el fundamento que te dicen los que pues apoyan esta medida? Es que la recaudación de impuestos nos permite a nosotros poder tener más dinero para poder ayudar a la gente y todo esto, ¿no? Irrisorio al principio, pero preocupante. Honestamente uno no sabe si reír o llorar. ¿Cómo es que tú quieres que se sigan dando pasos en cuanto a la marihuana con el propósito de recaudar dinero para después ayudar al que estás permitiendo que cada vez tenga mayor acceso a la marihuana? ¿Lo haces más adicto y después le dices, bueno, con tus impuestos te curo? ¿No sería mejor? Que mejor, digo, ¿no? Evitáramos que tengas contacto con ello para que no tengamos que después vernos en la lamentable situación de que tengas una adicción que no lo puedas controlar y que estés cometiendo delitos, crímenes o atentados incluso contra tu propia salud. Esta reclasificación, según dice el Wall Street Journal, estaría considerando poner a la marihuana de la lista 1 de peligrosa a la lista 3 para hacerla menos peligrosa. Clasificando la droga de la lista 1, la marihuana figurada junto con la heroína y el LSD como drogas sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso. Hay un dato interesante que yo leí, déjenme y permítanme la disculpa, no ser tan preciso si esto fue para el 2023 o 2022, pero este informe hablaba claramente cómo a partir de que comienzan los estados a legislar de este lado buenito de la marihuana, de que yo entiendo y conozco gente también, tengo un amigo que es boliviano, que él ha pasado por distintas medicinas que no le hacen efecto, que por mucho que ha buscado ayuda, y también no solo son personas civiles, también hay muchos militares que han salido
de la guerra con ciertos traumas y ciertos dolores, que eso es muy doloroso, que muchos no pueden soportar y que no hay medicina que les ayude tampoco. Sin embargo, han encontrado en la marihuana medicinal un cierto alivio. Y claro, si podemos nosotros dar algún tipo de calidad de vida a la persona, pues bueno, habría que considerarlo. Sin embargo, este estudio hablaba muy claramente de cómo, a partir de la legalización de la marihuana, primero, el tema de la crisis de salud mental se acrecienta en los Estados Unidos. Si ya teníamos el siglo pasado, a finales del siglo pasado, por los movimientos hippies de los 70s, de la liberación femenina de los 80s y muchos otros movimientos que estaban relacionados también con drogas. Imagínese ya después teniendo a estas legislaciones, estos parlamentos haciendo leyes para aprobar. Primero el tema de la marihuana medicinal, dándole paso de todos modos para que vamos a hacer ciertos cambios que le van a ayudar a aquel que consume, porque si lo consume en poca cantidad, pues entonces ya si es un gramito, son 2 gramitos y se quiere echar un porro una vez al día y es poquito y se controla, y no, pues dejemos lo que lo hagan, de todos modos lo van a hacer. El problema es que en este artículo, que era bastante crudo, ellos decían, tanto los tiroteos masivos, las amenazas de bomba en las escuelas, como los saqueos y los ataques hacia la autoridad, es en gran parte de gente que ha estado bajo la sustancia de las drogas, y entre ellas, la marihuana. Datos que la gente no quiere hablar. ¿Por qué? Porque eso sería confesar. El político tendría que confesar que por buscar impuestos que le generen su sueldo al empleado público, pues entonces, por culpa de buscar su sueldo o recibir impuestos, pues estamos enfermando a la gente y estamos haciendo de que cada vez nuestras calles sean más inseguras. No puedo apoyar de ninguna manera esta idea del presidente Trump, que quiera reclasificar para ponerla de peligrosa, porque ahora, según lo que informa también el Wall Street Journal, dice que por ahora está clasificada la marihuana con la heroína y el LSD. No estar en esta lista la haría menos peligrosa. Y por tanto, la creencia, entiendo yo, de que la marihuana no es agresiva, es inofensiva, que no trae consecuencias y quién sabe qué otras mentiras. No se deje engañar. Por muy maga, republicano, conservador, de derecha y trompista que usted sea, tenemos que hacer lo correcto por nuestros jóvenes y tenemos que apostar por su sanidad. No para que una vez que tengamos impuestos, ya estando enfermo, adicto a la marihuana, entonces tenemos el dinero para curarte. No. Tenemos que tener más conciencia y no pensar como piensan los políticos, que ellos están buscando la forma de cómo van a tener ingresos para poder costear sus salarios o lo que significa el aparato público. No, tenemos que ver otras opciones. Tenemos que cuidar también y pensar en el futuro de nuestras jóvenes generaciones. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz desde Tampa, Florida. Siempre un gusto acompañarlos como todos los días. Tengo un dato interesante que quiero compartirle y tiene que ver con una publicación editorial de El Washington Post. Es interesante lo que uno encuentra a través de esta prensa alternativa a los principales medios de comunicación. Y digo principales medios de comunicación porque si usted ya revisa la tendencia del Washington Post, del New York Times, ni hablar de las cadenas de televisión, pero casi todos tienen una tendencia muy abierta, alineada hacia la izquierda, y lo peor es que ya no lo esconden. Aquí dice este titular: el consejo editorial del Washington Post se queja de que los Dreamers ilegales podrían tener que pagar matrículas universitarias más caras
pero sus lectores dicen no están de acuerdo. Claro, hay que hacer un trabajo de investigación, ¿no? El Departamento de Educación de Estados Unidos ha abierto investigación a 5 universidades por ofrecer becas que excluyen a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en favor de estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, lo que comúnmente se conoce como DACA o son los Dreamers. El consejo editorial del Washington Post se quejó en la edición de ayer diciendo que ayudar a los estudiantes indocumentados a garantizar la educación superior no es discriminación. La administración Trump está argumentando ante el tribunal que priorizar a los inmigrantes ilegales por sobre los ciudadanos estadounidenses es discriminatorio contra los estudiantes estadounidenses en función de la clase protegida del origen nacional. El Post utiliza varios memes de izquierda de uso frecuente relacionados con los inmigrantes, a saber que estos trabajadores harán los trabajos que los estadounidenses no hacen, cuando dijo, el Consejo Americano de Inmigración informa que muchos de ellos continúan desempeñando roles esenciales en la atención médica, la educación y la tecnología, sectores que enfrentan una escasez urgente de mano de obra. El Washington Post también usa el meme de la diversidad es nuestra fuerza. Estos inmigrantes hacen que las universidades y el país sean más ricos, más fuertes y más vibrantes intelectualmente. Este pasquín, el Post, también usa el meme de izquierdas de cuestan al gobierno de los Estados Unidos mucho menos de lo que aportan financieramente y de otras maneras que ha sido refutado repetidamente. El saldo promedio de los préstamos federales para estudiantes de ciudadanos estadounidenses que asistieron a las universidades públicas es de aproximadamente $30,000. El costo promedio de la matrícula y las cuotas universitarias en instituciones públicas de 4 años ha aumentado un 141% en los 20 años. Incluso en los comentarios adjuntos de este artículo del pasquín, el Washington Post, sus propios lectores de izquierdas no están satisfechos con su postura editorial. El propio resumen generado por la IA del Post describe que expresan predominantemente una firme oposición a que las universidades otorguen becas a estudiantes indocumentados y resume los comentarios como una afirmación de que es injusto priorizar a los inmigrantes ilegales sin ciudadanía sobre los ciudadanos estadounidenses. Este tema yo lo he abordado en muchos programas y es que cuando uno revisa el daño que le vienen haciendo a los Estados Unidos desde hace décadas, se refleja en lo que hoy estamos viendo acá. No se trata de quitarle o no un beneficio a un ilegal, que es como te lo quiere plantear siempre las cadenas en español de los Estados Unidos, o igual la prensa progresista en inglés. El tema de fondo es que se discrimine al niño blanco con relación al resto de las minorías, porque eso es lo que está pasando. Y para disfrazar toda esta basura ideológica, ¿qué es lo que le han llamado? Porque aceptan que eso es discriminación. Todos estos ideólogos de izquierda le van llamando una discriminación positiva. Pues entonces resulta que en las últimas décadas, con todo este buenismo, este multiculturalismo, las políticas de fronteras abiertas, que hay que ser humanos, empáticos y todo, han convencido a través de los medios de comunicación, y esto es pura ingeniería social, para que si el estudiante, un niño blanco, que tiene buenas calificaciones, es un niño de la clase media, pero que necesita ayuda económica porque sus padres no lo pueden pagar, y son notas realmente de excelencia. Si viene un niño que no necesariamente tiene notas altas, pero es un niño negro, es un niño hispano, es un niño asiático, que basta que su condición sea un inmigrante ilegal, entonces resulta que hay una prioridad. No para el niño, para el cual se supone nosotros, los americanos, pagamos nuestros impuestos para beneficiarnos nosotros, los americanos. No. Y esto le llaman discriminación positiva que debe ser aceptada. ¿Por qué? Porque son pobres, vienen de lejos, sufren mucho
Y nosotros tenemos que ser empáticos y tenemos que darle la ayuda. Y ojo, esto no pasa solamente con la comunidad hispana, no solamente con la comunidad indocumentada, no. Fíjese cómo también pasa con la comunidad negra. Todo esto de la justicia racial y la justicia social, la teoría crítica de la raza, a los mismos niños blancos en las universidades, en las escuelas, los hacen poner de rodillas para que pidan perdón a nombre del sistema opresor blanco que ha tenido esclavos a sus antepasados. Entonces, bajo esta misma premisa del victimismo que tienen, han logrado que también muchos de los fondos del dinero que se supone se recauda para los americanos, entonces se destine y se priorice, por ejemplo, si es una persona que viene de escasos recursos, tal vez no tiene papás, ni siquiera tiene buenas calificaciones. Pero si existe un americano, un joven americano, hijo de hispanos, que tiene buena acumulación de notas académicas, ¿no? Cuando ya tienes que ver a estas universidades que son wokes, porque este wokeismo está metido en las universidades, resulta que ellos prefieren darle el espacio a el niño negro o la niña negra. Entonces, los hispanos creen que esto solamente se va a aplicar en beneficio de la comunidad. No es cierto. El problema es que cuando se comete discriminación, tarde que temprano, igual le va a llegar a la gente que cree que ese no es su problema. Un vecino, un familiar, el hijo de un amigo. Y ahí es donde vamos a ver las caras. Pues después dicen que no es justo. Sin embargo, es lo que apoyan. Por eso esta idea de que el Washington Post esté argumentando que para la comunidad de estudiantes de DACA es injusto que estén pagando tarifas altas para su formación académica, ¿por qué si es injusto para ellos y no es injusto igual para el resto de los ciudadanos, de los estudiantes ciudadanos? ¿Por qué? O igual residentes legales. ¿Por qué? ¿Es injusto solo para ellos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué tienes preferencias en cuanto a hacer justicia? Porque eso ya no es hacer justicia. Eso es simplemente buscar privilegios y eso es lo que estamos viviendo lamentablemente en este país. Y por ello es que nosotros tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Tenemos que buscar la forma de cómo volver a lo que eran los Estados Unidos de Norteamérica. Esa esencia misma. Esos valores, esas costumbres. Eso bueno que hemos recibido también de esa doctrina cristiana, judeocristiana, en la cual ha sido basada nuestra nación. Y ojalá mucha gente pueda reflexionar al respecto. La discriminación positiva no deja de ser discriminación. Y si nosotros, por creer que nuestra comunidad se beneficia, la apoyamos, estamos cometiendo la injusticia. Porque si se hace injusticia de un lado, créanme, también se hace injusticia del otro lado. Déjeme hablarle un poco ya para ir cerrando este programa. Estamos viendo cómo existe todo este accionar del Partido Demócrata. Están arrebatados los activistas de izquierda porque el presidente Donald Trump está desplegando a la Guardia Nacional en la capital de los Estados Unidos ante un gran creciente número de crímenes que se están dando en la capital. Aunque usted no lo crea, y esto también le digo, hay muchas personas que piensan que el crimen no les va a llegar, que porque piensan que no es su problema, entonces no les va a llegar. Mire, la presentadora de ABC, un canal progre de izquierda, la presentadora Kyra Phillips relató un desgarrador encuentro que tuvo con un hombre sin hogar, una gente de la calle, medio vestido, o sea que estaba semidesnudo, que la asaltó en el centro de Washington, D.C. Mientras señalaba que muchos en la capital de la nación están experimentando el crimen de primera mano, a pesar de lo que muestran las estadísticas oficiales. Puedo decirles, dijo en su declaración la presentadora Phillips, puedo decirles de primera mano que en el centro de D.C., donde trabajamos, aquí mismo, cerca de nuestra oficina,
que solo en los últimos 6 meses, ya saben, hubo 2 personas baleadas, una persona murió literalmente a 2 cuadras de acá, de la oficina. Fue hace 2 años cuando me asaltaron mientras caminaba a solo 2 cuadras de aquí. Y luego, justo esta mañana, una de mis compañeras de trabajo dijo que la habían robado el coche a 1 cuadra de su oficina. Podemos hablar de que las cifras están bajando, pero el crimen ocurre todos los días porque todos los estamos experimentando de primera mano, trabajando y viviendo aquí. Continuó la presentadora diciendo que mientras informaba la decisión del presidente Trump de colocar el Departamento de Policía de la ciudad bajo control federal y desplegar tropas de la Guardia Nacional en las calles era importante. La presentadora después describió su encuentro con el asaltante como aterrador como el infierno. Me asaltaron, dice, a solo 2 cuadras de la oficina de ABC. No fue un incidente menor. Le contó a Pirro, señalando que lamentablemente le ha pasado a mucha gente en nuestro edificio. Estaba sin hogar y medio vestido, claramente no estaba en sus cabales. La periodista, ex periodista de CNN, también dijo que sentía que su mejor opción era contraatacar. Fue terriblemente aterrador, no voy a mentir, pero me defendí, no vi ningún arma en sus manos, sentí que era mi única opción. Hasta la gente progre, los demócratas, también saben que tarde o temprano la criminalidad les va a llegar. Porque por un lado, no solamente es que las leyes se han cambiado en muchos estados y ciudades para beneficiar a la gente que comete el delito. Y además, ahora existe toda esta corriente que lamentablemente el pueblo estadounidense se ha comido enterito. Todo esto de la teoría crítica de la raza, se ha comido también la justicia racial, la justicia social. Esa persona es pobre, no tuvo oportunidades, déjelo que robe. No le haga, no intervenga, no se moleste. Si usted está siendo víctima de un atraco, levante las manos, entréguelo todo y déjese robar. Sí. Hoy tenemos a la Alexandria Ocasio-Cortez que cree, y lo ha dicho públicamente, que estos saqueadores de tiendas, estos ladrones, son personas víctimas del sistema opresor. Y lo que están haciendo es simplemente llevar comida para la mesa. Imagínese usted, vemos robando las tiendas de Apple, se llevan celulares, se llevan tabletas, computadoras, pero Alexandria Ocasio-Cortez sugiere que ellos están llevando eso y es comida para su mesa. Van y roban igual tiendas de calzados, bastante caras por cierto, pero ella también sigue insistiendo de que se trata de gente que está llevando comida para la mesa y que por ello tenemos que ser empáticos, tenemos que ser inclusivos, hay que ser diversos y el robo lo tenemos que permitir. Y así vamos normalizando día con día que robar está bien, que te asalten está bien. Esta es una tontería y créanme, está avanzando mucho. Estados o países en Europa ya no saben cómo contrarrestar porque lo permitieron. Como ejemplo, usted puede revisar lo que está pasando en España hace mucho. Gente, o igual el Reino Unido. Gente que ha llegado de tercer mundo, africanos en su mayoría, que van y delinquen. La gente está tranquila en la plazuela tomándose una taza o un helado o algo tranquilos. Y la persona simplemente va y se lo arrebata. Y la gente se queda pasmada, asustada, quieta y no hace nada. ¿Qué fue lo siguiente que hicieron? Bueno, la gente dijo, pues aquí no nos hacen nada, no nos dicen nada. Empezaron a entrar a sus casas, a esto que llaman los ocupas. 2, 3, 4 años intentando sacarlos de sus propias casas. Gente, adulto mayor, que no puede entrar a sus casas. Estos sinvergüenzas se usan la luz, usan el agua y no la pagan. ¿Quién tiene que pagar? El dueño de la propiedad. ¿Y por qué usurparon o ocuparon esta propiedad? Porque la gente no dice nada. Porque te están metiendo todos los días la multidiversidad, la tolerancia, la inclusión, la diversidad. ¿Y hasta qué punto todo esto debe ser permitido? Es la pregunta que tenemos que hacernos.
¿Vamos a ser cobardes y pusilánimes para simplemente dejar que se sigan arrebatando la seguridad de nuestras calles, la seguridad de nuestras familias, la seguridad de nuestros hijos? ¿O vamos a nosotros ponerle un alto y freno a todas estas políticas de izquierda, a todo este socialismo disfrazado de buenismo, todo esto políticamente correcto, socialmente aceptable? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cuidar nuestro país? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a avanzar o dejar avanzar más bien todas estas políticas? Estoy tratando de encontrar aquí algo que me acompaña todos los días. Ojalá nosotros podamos hacer una profunda reflexión sobre lo que ya hemos perdido como nación, pero lo que todavía nos queda para poder recuperarla. Veamos a nuestros vecinos en Occidente cómo les ha afectado este multiculturalismo, estas políticas de fronteras abiertas y todo este choque cultural que se está viviendo a diario. Es nuestro deber como ciudadanos no solo proteger nuestras vidas, sino también la de nuestros seres queridos. Y por lo mismo tenemos que cuidar también nuestra nación. ¿Esta administración puede tener equivocaciones? Pues seguramente que las tiene. Algunos pensarán que el desplegar a los militares en suelo estadounidense es un error. Pero ante la inoperancia, lo ineficaz que son los políticos de izquierda, que son los que gobiernan la capital Washington, D.C., que simplemente permiten que el crimen avance. Y ojo, no es que sus cifras que muestran, y que dicho sea de paso, CNN, por ejemplo, mientras el presidente Trump empezaba hablando sobre la criminalidad en Washington, D.C., CNN mostraba datos bastante curiosos más bien, tratando de contrarrestar en vivo, al aire, sus datos mientras el presidente hablaba, como para decir, usted, presidente, está equivocado. Pero ahí tenemos una presentadora de ABC, de un programa progre, de un canal de televisión progre, dando su versión de la realidad. Muchos agentes de la ley, por esto de la teoría crítica de la raza y todo lo demás, justicia social, justicia racial, ya ni siquiera anotan los crímenes denunciados. Porque esa es una corriente que viene desde el presidente musulmán Barack Hussein Obama, de que ¿para qué vamos a clasificar a la comunidad negra, hispana, asiática o a cualquier minoría que esté ligada con la delincuencia y la criminalidad? ¿Para qué? A lo mejor no lo anotamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa como consecuencia? Los registros muestran que ya no hay tanta delincuencia, ya no hay tantos robos, ya no hay tantos asaltos, y nos quieren hacer creer que los políticos de izquierda lo están haciendo bien, están haciendo su trabajo. Mentira. Una cosa es lo que estamos viendo en las calles. Y Washington, D.C., desde hace mucho, ya la delincuencia estaba saliéndose de control de los politiqueros de izquierda. Ojalá nuestra gente pueda reflexionar al respecto y pueda apoyar las políticas que buscan garantizar la paz, el orden y el apego a la ley en nuestro país. Tengo, como siempre, un extracto de la palabra que antes de irme leemos. Esta vez es de la segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tengan un bendecido resto de jornada. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.